estamos al aire y arranca Entre Chivos, este segmento de acá de Chivos Expiatorios donde nos damos el lujo de tener conversaciones interesantes con gente interesante de la región y del mundo. Y acá tenemos a grandes representantes de la colectiva feminista La Revuelta. Estamos hablando de Belén Grosso y Ruth Zurbriggen. ¿Cómo andan? Hola. Bien. Muy bien. Bien, muy bien. Buenas noches. La Revuelta nace en el 2001. ¿Qué época, no? Época de... Coyuntural. Época brava. Y nace justo en ese momento. ¿Cómo fue el nacimiento de La Revuelta? ¿Cómo nace esa necesidad de armar esta agrupación? Bueno, en 2001 nos presentamos públicamente, ¿no? O sea, un 8 de marzo. Veníamos en un proceso en meses anteriores de conversar, dialogar con Graciela Alonso, con Val Flores. Las tres estábamos en la Facultad de Ciencias de la Educación. Veníamos conversando sobre, queremos armar algo. Yo me acababa de ir del MAS en ese momento, había militado muchos años ahí y en parte me había ido por diferencias vinculadas al sexismo, a la patriarcalización de la política en ese momento, en ese partido. Bueno, veníamos como un poco también cuestionando los procesos de la academia, el androcentrismo de la academia, la falta de trabajo teórico, político sobre los aportes de los feminismos. Y da que vamos al encuentro, que en ese momento se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres, con Val Flores, y vamos a un taller donde la encontramos ahí en ese taller a Graciela Alonso, que era nuestra profe. Cursábamos Ciencias de la Educación, ella nos daba una materia, Metodología de la Investigación Educativa, y bueno, y ahí fue como, y sí, tenemos que hacer algo las tres, porque venimos a Bariloche al encuentro, nos encontramos acá en este taller, y medio que fue surgiendo así. Después recuerdo mucho que ese febrero de 2001, ahí terminamos como de definir si queremos hacer una colectiva feminista, una colectiva que dispute sobre los sentidos en términos de la formación. Nos interesaba mucho el tema del rescate de la teoría feminista y a la vez de la producción de conocimientos, y también decíamos un feminismo que intervenga en la vida política, un feminismo callejero. En ese momento había habido un proceso fuerte de ONGización en los feminismos, diría, de todo Centroamérica y también en Argentina un poco. Decíamos, no son esos feminismos los que queremos, como el feminismo de atrás del escritorio. Sí. No porque no sea necesario, sino porque no queríamos eso para nosotras. Pero con esto de la intervención recuerdo por lo menos una de las primeras, no recuerdo la fecha exacta, que fue la cuelga de corpiños en los árboles, en las plazas. Me acuerdo Esa que fue 2003 más o menos, por esa época. Sí, ahí me parece que fue cuando hicimos una actividad porque Chisito Gutiérrez, así le llamábamos a Gutiérrez, que era vicepresidente de la Cámara de Diputados en la provincia, había dicho cosas tremendas contra Mónica Reynoso, porque Tuti Gadano lo investigaba y investigaba cuestiones de negociados del MPN. Sí, me acuerdo de esas épocas que estaba el diario 8300, claro, ¿no? Y exacto. estaba toda esa movida. Y entonces él hizo una amenaza muy espantosa en una radio y había nosotras la olvidado escuchamos. Vaya. Y entonces ahí armamos como una acción fuimos con tijeras de podar y teníamos bolsas de chisitos, porque la conversación era como reivindicar a Lorena Bobbitt, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces decíamos, te las vamos a cortar. Ese era el cántico en la calle. Y colgar corpiños, bombachas, sacar como la intimidad, que es profundamente política, digamos, ¿no?
la intención del acoso, del ataque sexual que había hecho Gutiérrez para desquitarse con Gadano a su compañera, ¿no? Y además le llenamos el parque de chisitos porque decíamos, vamos con tijeras de podar y se va a creer que consideramos que la tiene muy grande. Entonces no, los chisitos representan que la tenés así de corta. Bueno, era toda una cosa, bueno, esas cosas hacíamos, ¿no? Que es una buena respuesta, porque estoy pensando si hay algo, una forma genial de por lo menos provocar al provocador como Cacho Gutiérrez, que era para los que no... Sí, Cacho Gutiérrez. Cacho Gutiérrez, nada que ver con... No son parientes, no era con el actual gobernador. No eran. Es devolverle de tal manera de hacerlo enojar poniendo en duda su supuesta masculinidad. Claro. Eso está genial, siempre me pareció genial ese. Por eso siempre me acuerdo la de esa, porque me acuerdo y la otra que hubo, no la voy a hacer larga, pero la otra colgada de corpiños y de bombachas fue en como es la residencia de la Gobernación 2007, fusilamiento de Carlos Fuentealba, cuando Sovich dice que en realidad no se puede negociar con el sindicato porque hay escraches por todos lados todo el tiempo, y en ese momento las revueltas en esa huelga de alguna manera organizamos los escraches, fueron 54 me acuerdo en esos días, y cuando él empieza a decir, y hay respuestas, bueno, de algunos dirigentes que dicen que en realidad somos una manga de ingobernables que estamos en el sindicato. Entonces convocamos a las docentes a traer bombachas y corpiños a la plaza y después armamos uno de los scratches en la residencia del gobernador, que estaban allá, que fue el scratch por tierra y por agua. Unas iban por tierra y nosotros fuimos por el agua. Fue muy hermoso, sí, me acuerdo. Porque fue muy sincronizado además, y hizo que entonces la poli estaba, cuando vio llegar a un grupo caminando con, megáfonos, pancartas, a colgar los corpiños, la poli fue ahí. Y de pronto íbamos por el río con megáfonos gritando, entonces se corrían por el parque a ver qué pasaba del otro lado. Bueno, fue muy divertido, en realidad divertido, ingenioso, creativo, para un poco sacarnos la rabia, exigir justicia, la renuncia. En ese momento pedíamos centralmente la renuncia de Sovich. Porque tiene que ver con esto, decías, de feminismo detrás de un escritorio, de aprovechar otras formas de expresarse también, porque si no siempre queda en el comunicado, el paper, el ensayo, esto trasladado a otras militancias, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos, hermano? Claro. ¿Qué hacemos con eso? Acá dentro de Argentina había referencias en otras partes del país, por ejemplo, en las que ustedes se pudieran basar. Bueno, en 2001 hubo una efervescencia, digamos, de los feminismos o el surgimiento de colectivas así, pequeñas. En ese momento, éramos una colectiva ya, ¿no? Claro. 2 feministas en 2001, eras una colectiva y tenías que... Quiero decir, éramos muy poquitas, y ni siquiera pensábamos el proceso actual, la capilaridad, la revolución que hemos provocado en términos de cómo pensar el mundo, ¿no? Y las argumentaciones que traemos y esa transversalización del movimiento, porque me parece que ahí es donde hay muchísima potencia, ¿no? Movimientos que no se dicen feministas, pero que tienen en su agenda un trabajo muy, muy importante, justamente llevado adelante por las compañeras, por les compañeros, porque las argumentaciones feministas calan, ¿no? Son atractivas, dan explicaciones del mundo, pero en ese momento no, ese era el momento de perder amigos, de perder amigas que te decían sos exagerada, y encerrarnos a estudiar, a pensar, pero también a hacer. Dábamos miedo también, claro. Y digamos, hubo un proceso de participación en las asambleas, en ese proceso asambleario que en Neuquén no se dio con las características de Buenos Aires, Córdoba, pero en esas ciudades más grandes
sí había compañeras feministas que planteaban la relación entre ese momento de, bueno, extrema vulnerabilidad por todo lo que pasaba con la economía del país, la relación con la salud sexual y reproductiva. Había ahí como en las asambleas la búsqueda por relacionar qué pasaba con la salud sexual y reproductiva en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te falta dinero, claro que relegás, por ejemplo, la compra de toallitas higiénicas para comprar la comida, el pan para tu hija. Cuando vienen, pongo otro ejemplo, cuando vienen, no sé, cuando fue la inundación en Neuquén, ¿no? Que hace unos años se junta ropa, agua, etcétera. A nadie se le ocurre comprar toallitas higiénicas y tampones. Y nosotras, entonces, en una política de mirar lo que va a faltar, que es fundamental, ¿no? Porque en esos momentos, con tus casas que te tenés que ir, bueno, quiero decir, había un desarrollo de colectivas feministas pequeñas, autónomas, que empezaban como a organizarse. Y creo que la campaña nacional por el derecho al aborto después, en 2005, nos encontró, porque ahí hubo organizaciones más grandes, de más tiempo, más ONGizadas si querés, pero también permitió la reunión de colectivas de distintos puntos del país. Ahí conocimos a las de Mendoza, a las de Córdoba, a las de Santa Fe, qué sé yo, nos fuimos como encontrando en ese proceso. También es interesante porque cuando surgieron hubo un cambio de nombre, que era el colectivo La Revuelta, y después pasó a ser la colectiva La Revuelta. Y creo que ahí fue cuando calaron bien hondo, donde todavía es como con esto del miedo que había, no, creo que ese cambio fue un significado muy importante, ¿no? Sí, empezamos como a feminizar todo, ¿no? Y además, parte de lo que hacíamos era estudiar sobre la importancia del lenguaje, nos habíamos como dedicado mucho a eso, por eso después hicimos formación dirigida a comunicadores y comunicadoras en articulación con la Facultad de Derecho y Comunicación en Fisque Menuco. Y entonces ese interés por feminizar, por nombrarnos, ¿no? O sea, en esa apuesta por feminizar lo que se podía feminizar como colectivo, empezamos a decirnos colectiva, también estaba el interés por ser nombradas, ¿no? Entonces, no sé, íbamos a un bar y que se van a servir los señores y le dábamos vuelta la cara al mozo, ¿no? Esos actos de rebeldía que una dice, pero ¿para qué te sirve eso en la lucha revolucionaria por cambiar este sistema de raíz? Bueno, te sirve para apoderarte, te sirve para que tu subjetividad diga, me tenés que nombrar. Es como cuando en la escuela empezamos a decirles a las niñas, yo les decía a mis estudiantes de 5º grado, no saludan a la directora, sino las nombra. Y claro, eso era profundamente exagerado y la directora venía y me decía, Ruth, tus estudiantes, tus alumnas no me saludan. Salúdalas vos a ellas y te van a saludar. Pero a vos te parece, es mucho, Ruth, saludalas y te van a saludar, ¿no? Entonces, alguien puede ver eso como una falta de respeto y yo lo veía como la posibilidad justamente de que las niñas sean visibilizadas en el lenguaje y entonces sean reconocidas en su presencia allí. Bueno, resulta que las niñas y las niñas todo el tiempo escribían en femenino y masculino en mi grado y no había ningún problema con eso. El problema lo tenían quienes veían que ahí lo único que hacíamos era alargar el lenguaje, alargar para que las chicas y los chicos. Recuerdo una compañera que con la que hacíamos un trabajo de investigación, que le hicimos una entrevista, una maestra de nivel inicial que a la noche trabajaba como preceptora en un CEPEN y que ella había empezado también a hacerse eco de esto de el uso del lenguaje y dice que un compañero le dice, escúchame, vos no serás lesbiana, ¿no? Con eso de que te interesa todo el tiempo nombrar a los chicos y las chicas. Y ella le dice, si soy lesbiana, ¿qué? Pero no lo soy.
pero si soy qué, ¿por qué esa relación, no? Bueno, todo eso fuimos desandando. Claro. Y me imagino en otros tiempos más difíciles, porque ahora dentro de todo ha habido avances en la cultura, ¿no? Hay una aceptación, aunque siempre obviamente hay grupos muy resistentes y lo vemos en lo político, ¿no? Como que a una ofensiva y una contraofensiva también de los sectores conservadores. Y también esta cuestión... Pero me imagino esas épocas ásperas. Que ahora se da como... ¿Y dónde están las feministas con X cosas? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer las feministas? Sí. Bueno, hasta 2018 igual hubo todavía, o sea, nosotros teníamos que, cuando nos hacían alguna nota en el diario o algo, aparecía colectivo feminista La Revuelta, y era como, bueno, no, como devolverle, no somos colectivos, somos colectiva. Y después del 2018 creo que eso fue o sea, la marea verde como que trajo también eso, pero y ahora ya casi nadie nos nombra como en masculino, ¿no? Pero sí hubo momentos que hasta yo me acuerdo 2017, 18 que había que sobre todo los del diario, ¿no? Como, es colectiva, feminista, ¿no? Como colectiva. Y en esto que trae Ruth de cómo nombrar, o sea, cómo eso apodera también a las pibas, ¿no? Yo me acuerdo cuando Cristina Fernández, ¿no? Que asume la presidencia, eso que ella se nombra como presidenta, también fue como disruptivo en ese momento, ¿no? Como bueno, no es presidente, es presidenta, ¿no? Como costó un montón, pero ayuda a las pibas a pensar, bueno, puedo ser presidenta, puedo ser, ¿no? Como astronauta mujer, puedo ser científica, puedo como, ¿no? Como ponerle la A, parece a veces una pavada, pero en realidad construye otras posibilidades en la subjetividad de las pibas, sobre todo. Sí. Y te obliga, discúlpame, a justificar todo el tiempo, ¿no? Porque, o sea, cuando una mira para atrás en esto que está diciendo Belén, yo recuerdo una clase en una escuela secundaria, en un segundo año de lengua y literatura. Habíamos tenido 2 meses de clase solamente, hasta ahí, o sea, eran los primeros 2 meses del año. Y hasta ahí todo lo que había llevado eran cuentos donde las protagonistas eran mujeres que resolvían sus existencias, pero eran mujeres. No sé, la que salía a pescar, Y recuerdo que una estudiante vino cuando terminó la clase, después de ese cuento de ese día, pero digo 2 meses, o sea, habíamos tenido 8 clases o menos. Y me dice, profe, ¿por qué siempre traes todo de mujeres? Y entonces ahí, claro, una piensa, bueno, ¿qué le tengo que responder a esta joven, ¿no? Y después, bueno, le dije, mira, tuviste 7 años en la escuela primaria, tuviste seguramente 2 años en el jardín y ya tuviste 1 año acá en la escuela y todo fue de varones. Lo que yo pueda traerte en una materia es tan poquito que eso igual te parece mucho porque es una materia, pero es poquito en relación a todo el androcentrismo que ya aprendiste, ¿no? Sí. Además, la casa, la sociedad, claro, todo, ¿no? Y es ese androcentrismo que te hace naturalizar que es lo otro. Entonces me parece que es interesante porque también te empuja a buscar argumentaciones, ¿no? Discúlpame, No, la escuela feminista, estoy viendo acá en la página de La Revuelta, pueden buscar en larevuelta.com.ar, ¿tiene que ver un poco con esto, con lo que vos decías, con la formación con periodistas, con docentes? ¿Cómo funciona eso? El punto de la formación y los procesos pedagógicos para La Revuelta desde los inicios fue clave, digamos, fue una línea de acción que tuvo o estuvo dirigida en cada año o en cada tiempo, podríamos decir, a distintas personas, ¿no? En algún momento pensamos mucho en los medios de comunicación justamente por esto de la construcción de la realidad. Y entonces nos dedicamos a hacer seminarios con periodistas, comunicadores, comunicadoras. Luego hubo otro tiempo donde nos dedicamos a la formación en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hubo un año, 2004, donde hicimos una campaña que incluía 3 seminarios de formación dirigidos a docentes que se llamaba Cuando quiero, como quiero, donde quiero y con quien quiero.
eso me acuerdo cuando fuimos a buscar el aval del Consejo Provincial de Educación, el compañero que estaba ahí por la vocalía gremial, me dice, ¿no será mucho? Y así, le digo, ¿van a dar o no el aval? O sea, bueno, y después otra línea de formación que siempre nos interesó mucho y a la que le hemos puesto mucho trabajo, es todo lo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? También porque trabajamos en formación docente, pero no solamente por eso trabajamos, quiero decir, nuestros lugares de trabajo, el Instituto de Formación Docente, la Facultad de Ciencias de la Educación, en el caso de Graciela, pero los temas que tienen que ver con las pedagogías feministas, con la educación sexual integral. Entonces, ahí siempre, bueno, mucho interés. Cuando Graciela fallece, que lamentablemente, bueno, se nos fue muy pronto para mi gusto. No sé si tengo que decir para mi gusto, pero sí, la extraño un montón. Decidimos armar, como en homenaje a ella también, un espacio donde la universidad reconociera un espacio más sistemático de formación y que nos evitara también como cierta burocracia en el tema del papeleo cuando tenés que dar las certificaciones, pero centralmente como homenaje a Graciela, ¿no? En términos de, bueno, ella fue una maestra para nuestra colectiva y para muchas más, pero para nuestra colectiva la sentimos así, una maestra que nos ayudó a pensar mucho y con la cual hacíamos, en mi caso particular, una dupla muy interesada en términos de que sus características se potenciaban con las mías y las mías con las de ella, ¿no? Porque éramos distintas, pero a la vez había como una fórmula ahí. Podríamos haber sido candidatas, ahora que pienso. De hecho, yo recuerdo de Graciela, por lo menos a mí de trabajar en la radio de la universidad, de cubrir sesiones del Consejo Superior, fue una de las que impulsó también dos proyectos que para mí fueron importantes, que es el del lenguaje no sexistas en las ordenanzas, en las resoluciones, y después inmediatamente, no sé si tan inmediatamente, pues fue todo el proceso de, ¿se acuerdan de la exoneración de Patricia Orlando? Personaje nefasto, si los hay. No, lo sé porque los que fuimos tutores en 2004, cuando empezaron las primeras denuncias, lo que teníamos de los ingresantes era, queremos dejar locución por este tipo, y no teníamos las herramientas. Entonces vino todo el proceso, que fue largo, como 10 años. Inmediatamente después se vino lo otro que impulsó Graciela, que vos estuviste también colaborando, que fue el protocolo de intervención en caso de violencia, que terminó siendo referente para que lo tomen también otras universidades, y no solamente eso, sino otras instituciones de otro tipo, no necesariamente educativas. Tremendo. Hasta ahí llega, o sea, fíjate el legado que dejó. Sí, muy importante. Y ese protocolo surge, o sea, la revuelta siempre tuvo también un espacio vinculado a los temas de violencias machistas, que implica acompañar una situación, un reclamo, y a partir de ahí, según cómo sea esa situación, volverla un hecho político pedagógico, ¿no? Con Orlando lo que vivimos fue que el proceso del sumario fue larguísimo, lo terminan exonerando de la universidad, pero ese proceso de investigación fue larguísimo. Entonces dijimos, de esto tenemos que aprender. Y entonces ahora viene el protocolo. Esa fue como más o menos el pensamiento, ¿no? Como no va a haber nuevas denuncias porque estamos habilitando otras miradas del mundo, y entonces también las pibas, les pibes están poniendo límites éticos antes porque tienen herramientas, no porque antes hayamos sido... no quisiéramos hacerlo. Entonces ahí dijimos, bueno, no, armemos un protocolo, que la universidad lo apruebe, que agilice los procesos. Y bueno, decantó y dio todo eso la posibilidad de protocolos en otras universidades nacionales, como vos decís. Ahora miramos el protocolo y bueno, lo miramos un poco críticamente. Ese protocolo viene de la mano de un hecho muy importante, que es la exoneración a Patricia Orlando, pero te instala entonces
que nada que no sea la exoneración sirve, y eso es un problema, y además es un protocolo que hoy lo miramos, es punitivista, bueno, pero tuvo que haber ese protocolo para que podamos hoy estar pensando otras cosas. Tal cual. Bueno. Sí. Hola, sí, ¿qué tal? Ustedes tienen, bueno... ¿Querés que le saque perdón, sí. ¿querés hablar? Sí, sí. ¿Qué querés preguntar? No quiero preguntar nada. No, vamos a sacarle este embrollo como era una esquela de Lutier. Belén, por lo menos nosotros que nos conocemos también por nuestros respectivos laburos, pero también en el caso de Belén es una de, no puedo decirle impulsoras, pero también muy abocada a lo que es la ESI, que es otro gran tema que se desprende de todo esto. Fíjate Sí. que lo que era el protocolo, las herramientas para poder denunciar a esta gente, bueno, ¿cuáles son los pasos previos también? Sí, sí, yo como digamos, en algunas cuestiones de la universidad, o sea, uno cuando está en la revuelta también elige por dónde se siente más cómodo y dónde puede dar más también, ¿no? Como nos potencian algunos, según las personalidades, por dónde andamos, nuestros intereses. Y sí, bueno, todo lo que tenía que ver con la universidad estaba como un poco más alejado de lo mío, entonces como que siempre pensé desde otros lugares. Y bueno, yo soy maestra, trabajo en escuela primaria y me recibí en el Instituto 12, donde ahí la conozco a Ruth en primer año, y justo entro en el año 2010 a estudiar en el 12 y era con el plan nuevo, ¿no? Entonces en ese plan había mucho interés vinculado a cuestiones de derechos humanos, de infancias, y teníamos por primera vez un seminario en tercer año de educación sexual integral. Se daba como por primera vez. Así que tuve como una larga formación y como mucho interés. Mi residencia la hice también de tercer año y de cuarto año en temas vinculados con ESI, y ahí seguimos, ¿no? Y en esto que trae Ruth también de la escuela, siempre hicimos muchas formaciones con docentes, con estudiantes de formación docente, y también nos interesaba como, bueno, ¿qué podemos también como ofrecer para que tengan ganas de anotarse, para que puedan estar? Entonces, bueno, hagamos también como esta escuela que nos venga bien también para una certificación, ¿no? Como porque una le pone como docente muchas horas de trabajo, muchas horas de formación, y entonces también era interesante poder tener un diploma que dijera, bueno, hiciste tal o cual formación. Así que un poco más por ahí va mi hacer también en la revuelta, dentro de muchas otras cosas, pero bueno, sí, y es un tema además que me gusta mucho, que lo vivo a cotidiano en la escuela, ¿no? Yo trabajo en el barrio Z1, en la escuela 362, y estoy en sexto y séptimo grado, así que, bueno, siempre pienso que la ESI me hace estar adentro del aula de manera distinta, ¿no? Como sé que sin la ESI la escuela es otra, entonces creo que hay una apuesta a eso y hace que otras también tengan como ganas de contagiarse de la ESI y de una ESI feminista también, ¿no? Porque no es cualquier ESI la que una va armando, así que un poco por ahí, como sí, me gusta mucho, estudio mucho sobre eso y hago cosas en la escuela que tienen que ver con eso. Claro, que tiene que ver con esto, la ESI feminista, decís, uno inmediatamente se pone a pensar en personajes como Laje, o esto de con mis hijos no, se los enseño en casa. Con mis hijos no. Con mis hijos no te metas. No te metas. Sí. Bueno, yo creo... ¿Cómo se lucha contra eso, de esta mirada feminista de la ESI? Es que hay mucha diversidad, ¿no? De por dónde meterle esto, pero a mí me parece que la escuela, si tenés reuniones con las familias, en las primeras reuniones una tiene que contar como, bueno, mi año va a ser un poco así, este es mi plan de estudio, ¿no? Como voy a enseñar desde acá y voy a tener, el taller de ESI, como sépanlo, ¿no? Como de qué se trata la ESI. Creo que cuando una habla con las mamás y los papás que van a las reuniones, o las abuelas, y le cuenta de qué se trata la educación sexual integral, como que ahí derriba un montón de mitos también, ¿no? Como porque tienen en el imaginario muchas cosas que no es ESI. Sí tenés familias que son muy religiosas y que hay cosas que no las quieren y que después se van a ir a quejar, eso va a haber en todos lados, pero creo que ahí los grupos, un aula tiene 25 estudiantes y no por una o dos familias que vengan como a problematizar
cuestiones vinculadas a la ESI, una tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Digo, como estar convencida de que hay que enseñarlo, además que es ley, digo, es una obligación, y a la vez porque una está convencida que el aula es distinta enseñando desde esta visión, ¿no? Como, entonces me parece que ahí desde entrada, si una cuenta, y además vas teniendo reuniones, digo, yo no he tenido, hace muchos años que no tengo como dificultades o problemas con las familias, pero porque me apoyo mucho en las conversaciones, entonces si tengo que reunirme con las mamás, o en general son mamás, ¿no? Pero con las familias, digo, apostar a los diálogos, ¿no? Como, bueno, hay algo que no entienden, pueden venir, preguntarme por el cuaderno, como habilitar todos los espacios, y creo que eso hace que la construcción con la familia sea distinta también. Y poder mostrarle a través de un juego, de algún video, de alguna cosa en alguna reunión, bueno, de esto se trata, ¿no? Como jugando se aprenden un montón de cosas, ustedes la pasaron bien, se divirtieron, lo mismo es con los pibes y las pibas cuando ustedes no están. Así que un poco por ahí, digo, como es más difícil cuando hay como cuando las familias antiderechos están organizadas en una escuela. Ahí es difícil y las hay, ¿no? Como los movimientos antidemocráticos dentro de las escuelas, pero bueno, no creo que eso tenga que paralizarnos y dejarnos ahí quietas. Es difícil, pero se puede. Se puede, bien. Se puede, sí. Sí, se puede. Sí, se puede. Socorro Violeta, ¿cómo funciona? Socorro Violeta funciona con compañeras de la revuelta que sí estamos en ese tema, por lo que decía Belén recién, que algunas dicen, ahí no quiero, en ese espacio no quiero estar, no siento que pueda aportar. Y entonces habemos compañeras de la revuelta y profesionales feministas que encuentran en el Socorro Violeta un espacio de organización donde pueden, ser parte del activismo feminista sin ser de la revuelta. Uh-huh. La revuelta tiene una historia también de trabajo, de articulación con otras, que nos permite sostener espacios. En este caso, el Socorro Violeta tiene una vez por semana atención presencial, nos interesa mucho la atención presencial, el encuentro cara a cara, y en esa atención presencial siempre hay una compañera abogada y hay o una trabajadora social o una psicóloga o una docente, siempre en dupla. Atendemos en este caso los días jueves este año, ya hace varios años que los jueves. Durante la pandemia todo fue virtual, la atención fue virtual y la verdad que nos pesó un montón porque el espacio está organizado desde la importancia de la presencialidad. Y ahí depende la circunstancia, la situación, vamos como colaborando con esa persona en pensar, por un lado, ¿qué la repara ella de eso que nos viene a contar? ¿Qué siente que la repara? Y entonces, en eso que ella nos diga, la búsqueda de un camino para armar esa reparación. Belén recién hablaba de la ESI y cómo es distinta la escuela a partir de la ESI. Hace pocos jueves estábamos con Angie Acosta, que es una de las abogadas que siempre estuvo en el espacio del Socorro Violeta, las dos juntas atendiendo, y de pronto vienen, creo que eran 6 personas. Llegaron así todas juntas y tenés que armar ahí para que no tengan que esperar 2 horas, pero resulta que llegaban todas juntas. Era una persona que venía por una denuncia acompañada por su pareja, su compañero, acompañada por su mamá, por 2 hermanas y una amiga. Y entonces fue hermosísimo ese momento. Primero porque ella nos dice, ¿pueden escuchar todos ellos? Si vos querés, sí. Dice, porque en otros lados no me dejan, tengo que hacer todo sola. No, acá podés, si venís acompañada y te van a acompañar. Pero lo interesante fue, ella había sufrido una situación de abuso de pequeña, un abuso reiterado, en ese momento no pudo hacer mucho. Entonces ahora estaba en un proceso que estaba trayendo eso de nuevo a su conciencia y queriendo hacer algo con eso, pero fue hace muchos años, entonces ahí hubo que explicarle que la justicia no iba a abrir una causa, porque ya había prescripto, por una serie de cuestiones, ¿no? Pero que si ella quería hacer la denuncia, igual tenía derecho de ir al Poder Judicial y que quede
una denuncia sentada. Dice, no sé si quiero eso, siento que quiero, por un lado, hablar con mis hijas que no puedo contarles lo que me pasa y me la paso llorando y tengo licencia en el trabajo. Y mi psiquiatra me dijo que venga a verlas, además. O sea, estas cosas tan hermosas. Y entonces ella dice, no puedo hablar con mi hija de 13 y no puedo hablar con mi hija de 8, de por qué estoy mal. Y ahí su pareja, bueno, nosotras tratamos de pensar con ella que era posible hablar con sus hijas, que seguro sus hijas la iban a saber escuchar, comprender, como apoyar en esto que estaba viviendo. Y su pareja, su compañero, le dice, además, en la escuela tienen ESI. Hablan de estas cosas, dice él, ¿no? Un laburante, un compañero, un laburante. Sí, sí. Y a mí me provocó una emoción escuchar eso. Y en realidad también venían a buscar como, creo que quiero hacerle un scratch, decía ella. Bueno, entonces dimos pistas. A la semana siguiente vinieron a contarnos lo que habían hecho. Los varones de la casa, su papá y su pareja, habían hecho el engrudo y se habían quedado a cuidar a las niñas mientras todas las mujeres de la familia se iban a hacer esas cosas, que era ir a pegar en el barrio. Y ella vino a decirnos, vino de nuevo con todos y dice, ya está. Ya está. Con esto ya me siento que tramité algo acá. Bueno, eso a mí me parece que es hermosísimo. Y a veces es como nos pasó con Seguel, ¿no? Que es funcionario denunciado por acoso sexual. Entonces, esa es una causa que hay que elevarla es un hecho político que hay que poder como ponerlo en evidencia si la persona que lo denuncia quiere, para que se tomen las medidas rápidamente, para que no se tape, para que no haya impunidad, y exigir también cosas para que cambie eso en los lugares de trabajo, porque el Estado es el responsable de que las violencias no se perpetúen. Hay leyes que le obligan al Estado. Entonces ahí tiene como otro impacto social y puede tener como una ramificación en términos de llegar a otras personas, ¿no? Me parece que eso es importante. Así que ahí vamos como un poco cintureándola de acuerdo a la situación. Me hiciste acordar de otro caso que tiene que ver también con esto de educar a los medios, cuando fue el caso de Gaitán, que los medios jocosamente le decían el porno funcionario, como si fuera algo gracioso. Y el chabón daba, bueno, ustedes lo conocen bien el caso, asistencias a cambio de sexo. En su lugar o en su oficina. Y encima se grababa. Una oficina pública. Y se grababa. Y era el jocoso del porno funcionario. Y sigue en funciones. Sí. Bueno, es que desarmar la cultura de la violación, la cultura del acoso sexual, es un trabajo enorme, cotidiano, digo, porque es eso, hay una cultura que acepta, tolera de distintas formas esos actos que culminan en acoso, en violación, ¿no? El tome y daca, te doy esto por esto, ¿no? Esas prácticas que imponen algunos varones, no digo todos, pero que imponen algunos varones como favores, como devolución por favores. Eso es parte, lamentablemente, de ciertas formas de hacer política también, ¿no? Espantosas. Desde el Estado no hay tipo seminarios o cursos que se estén, digo, sobre todo los estamentos provinciales, ¿no? Estuvimos hablando de eso. ¿No hay de eso hoy en día? Sí hay espacios, hay. Y hay... la ley Micaela fue también... Ley Micaela, sí, ¿no? Eso medio fue... que se introdujo. Bueno, primero fue medio trucho. ¿Se acuerdan que hubo también toda una denuncia que llegaron certificados a personas que en teoría habían hecho el curso y nunca había existido ese curso? En la justicia. En la justicia, sí, eso fue tremendo. Sí. Y después lo tuvieron que dar, digo, como eso sí se está dando en algunos lugares. Yo creo que lo que hay también es mucho cuando yo hablo de la capilaridad de los feminismos y esta, para mí, revolución que hemos provocado, hace que
las que estamos en las calles, quienes van a esas manifestaciones donde tramamos y tramamos y tramamos, luego estamos en las instituciones, ¿no? O sea, cuando vos te asumís como feminista y estás en una institución, estás, como dice Sara Ahmed, con el botón encendido. Claro. Y el botón encendido implica mirar las cosas de otra manera. Y entonces todo eso genera, reverbera, en que después también esas personas en sus lugares de trabajo propongan cosas. Armen, por ejemplo, hoy en muchos hospitales y espacios de salud hay comités de género. Son compañeras que se organizan para involucrarse con las denuncias que hay dentro de ámbitos de salud de profesionales o trabajadores de la salud que ejercen violencia contra sus compañeras. Y te digo, se organizan, hay denuncias, hay sumarios, hay procesos que, bueno, me parece a mí están ahí no solamente porque hay leyes, porque hay legitimidad en términos de esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo. ¿Quiere decir que las prácticas van a modificarse de un día para el otro? No, también vemos en algunas expresiones de lo que fueron los resultados electorales que ahí hay como una especie de reacción también a todo esto. No digo que todo es reacción a los feminismos, pero en gran parte hay reacción misógina a lo que hemos conseguido. Entonces me parece que bueno, que tenemos que seguir en esa tarea que es así como cotidiana, persistente, continua, ¿no? De, bueno, es un modo de estar en el mundo, y en ese modo de estar en el mundo, no digo que somos la perfección andando, porque ser perfecta sería horrible, o sea, apostamos al feminismo imperfecto, creo. Qué aburrido ser perfecto. Claro, pero entonces estás como, bueno, más predispuesta, en todo caso, si te asumís como feminista, a mirar lo que te va pasando con esos ojos de, bueno, pero a ver, no me estás haciendo una broma, me estás jodiendo porque soy mujer. Entonces, sí, y cuando cuando aprendes eso, digo, también hay mucha más tarea, ¿no? Como hay más trabajo porque, por ejemplo, en la escuela yo pienso, así como hay comité de ética ¿no? en algunos lugares de salud, de género, perdón, pienso en la escuela, no tenemos, pero, por ejemplo, el espacio de la cancha de fútbol, ¿no? Es la disputa que hay como todo, o sea, desde que todos los años que di clase, siempre es la cancha de fútbol, ¿no? ¿Quién la usa? ¿En qué momento se usa? Entonces creo que... ¿Y cuánto tiempo? Y cuánto tiempo, sí. Y creo que ahí cuando o sea, como las maestras que reclamamos, ¿no? Lo justo, lo que consideramos que es justo, el tiempo, quiénes la usan, ¿no? Como eso, después vienen muchas demandas también, ¿no? Porque cuando, o sea, te tocó cuidar el sector de la cancha, y entonces vos, o sea, ponés ahí como los límites que necesitas para que todos y todas, sobre todo todas, las que quieran jugar al fútbol, lo puedan hacer. Pero te tocó la semana siguiente en otro sector, y después quienes están jugando en la cancha vienen a reclamarte a vos cosas que están pasando en el otro sector, que vos no estás en ese, estás en otro, ¿no? Pero te llegan a vos porque saben igual que escuchás y que haces algo con eso que te están diciendo. Porque también hay, ¿no? Como docentes que, bueno, ya va a pasar, si el recreo es cortito, como vayan a jugar otra cosa. Y después estamos las otras que, bueno, no, ¿sabes qué? No, te toca jugar a vos. Pero bueno, eso implica también más trabajo, más tiempo, ¿no? Como, y a veces te enojas con todo el mundo y al otro día venís mejor y así, como vamos. La vida misma. Pero bueno, la vida misma, pero también, ¿no? Como eso de tener el botón encendido, creo que tiene que ver un poco, o sea, que hay mucho de eso también, ¿no? Como cuando los pibes y las pibas se dan cuenta que vos les escuchás y haces algo con eso que estás escuchando, entonces pasás a ser como a quien más le van a ir a pedir cosas también. Recién mencionaste el fútbol antes de entrar a un plano más de actualidad, porque lo vamos a hacer, y bueno, tampoco para estar hablando, podemos estar hablando 3 horas seguidas, pero bueno, que yo me quedé pensando en esto de los comités de género, sobre todo en las comisiones de género, y mencionaba el fútbol y pensaba en cómo se han incorporado en los clubes de fútbol, no solamente profesional, sino a nivel local, la comisión de género. Y recuerdo el caso de Vélez, que no quiero decir el nombre del jugador porque no me acuerdo si fue Centurión o Villa, 2 jugadores que están comprometidos en causas de abuso y de violencia de género, que
fíjate lo que es, se contrata sin avisarle a la Comisión de Género, y cuando se entera la Comisión, lo que lograron al reclamar es que incluir una cláusula de que en caso de reincidencia automáticamente se rescinde el contrato. Me acuerdo, no quiero decir si fue Centurión o Villa, pero no importa, los dos son tremendas basuras. Claro. Vamos a decirlo. Eso fue, dije, qué bueno hubiera estado no llegar a tener que incluir esa cláusula, en principio lugar, pero por lo menos se actuó rápido. Y antes eso, hace 10 años era impensable. Recordemos el caso de Bambino Veira, por ejemplo. Sin ir más lejos. Sí, Tremendo. es que no había cómo mirarlo, ¿no? O sea, o había, pero eran como expresiones muy reducidas a una frontera, a un gueto de las que veníamos mirando, leyendo, estudiando. O sea, feministas ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, pero el impacto de un movimiento que a nivel internacional convoca, sale a la calle, organiza, arma trama, ese impacto, o sea, desde 2018 a la fecha, diría 2017 creo, pero es la ocupación de las calles, Claro. es algo que, o sea, permite esa atracción, ¿no? Permite que después sigas empujando. Y creo que, yo digo, el feminismo es el movimiento más vivo en este momento. Es el movimiento más vivo y más vibrante. Más allá de que no podamos estar en todas partes, quizás tampoco queremos, o sí queremos feminismo en todas partes, pero no podemos estar en todas partes. La pregunta esa imbécil de ¿dónde están las feministas? Se cae un poste de luz, decíamos la otra vez, son capaces de preguntar dónde están las feministas, ¿viste? Claro. Porque no sé, le rayó el auto a una compañera. O sea, dale, no es eso el punto. Pero bueno, a mí me parece que todo eso nos coloca en una responsabilidad social también muy importante, porque cuando vos te convertís en un movimiento atractivo tenés más responsabilidades, porque tenés que poder ofrecer, ¿no? También esa promesa que vas haciendo de un mundo distinto tiene que ser un poco palpable. Los feminismos no buscamos cambiar las vidas cuando vengan las inmensas revoluciones que den vuelta a todo, que no, los feminismos buscamos sí transformaciones de raíz, si querés, pero que esas transformaciones también vayan sucediendo en este tiempo, que nuestras vidas cambien aquí y ahora, que seamos más libres, más deseantes, que tengamos una vida más digna ahora, no dentro de. Claro. ¿No? Entonces no es etapista la cosa, me parece. Así que Sí, no sé, como sumo lo que trae Ruth, que los pibes también y las pibas, sobre todo las pibas, ¿no? Como que tienen, digo, la ESI, que la tenemos desde 2006, o sea, hace cosas en las escuelas, ¿no? Digo, las pibas te critican lo que vos estás enseñando, de cómo les respondiste, de por qué tal cosa, por qué no tal otra. Entonces a mí me parece que en la escuela primaria ya te cuestionan, entonces me parece que está re bueno que, o sea, que la escuela habilita eso, que cuando ellos y ellas aprenden que te pueden hacer preguntas, que te pueden cuestionar, que pueden dudar de lo que vos estás diciendo, después eso sigue también, ¿no? Como en la propia vida de esos pibes y pibas. Entonces, a veces tenés discusiones con las abuelas o con las mamás porque creen que hay algunas cuestiones que son de falta de respeto por parte de los pibes y las pibas, y en realidad están mostrando que, bueno, que pueden hablar, que se enojan, que te discuten, que lo dicen. Y creo que eso, o sea, ahora se ve en la escuela primaria un montón, que podés discutir de política, que saben un montón de quién es Milei, de quién es Massa, de qué es el populismo, de qué es el peronismo. Digo, saben mucho. ¿Y el populismo según quién? Y según quién, claro, y Milei según quién, ¿no? Pero digo, hay un montón que saben un montón, que pueden argumentar, escuchan, y eso hace que también, ¿no?, su adolescencia y su adultez sea distinta, que después puedan denunciar como con un poco más de herramientas también, porque no es lo mismo hace 10 años, digo, que ahora que digo la ESI tiene 16, 17 años, y creo que eso sí hace efecto. O sea, uno lo puede ver en estas cuestiones, ¿no? Como
qué cosas van cambiando dentro de las escuelas que después sí dan herramientas reales a los pibes y a las pibas para discutir o para denunciar a los profes en la escuela media, ¿no? Como, ¿se acuerdan hace unos años todo el movimiento que hubo de las pibas sentadas en las escuelas secundarias simultáneas, donde denunciaban a sus compañeros varones y que decían, no queremos que los echen, queremos que los eduquen, ¿no? Como eso me quedó así como re fuerte, pero tremendo. eso es... Recuerdo que pasó porque algo similar tuvieron hace poquito en San Martín, de hecho. Acá en el Colegio San Sí. Martín. Bueno, Sí, sí, sí. en la otra, hace un par de años, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, ¿no? Como que fue re impresionante porque las pibas se habían puesto de acuerdo el mismo día, la misma hora y hacían la misma actividad. Y eso es también porque tienen herramientas de la escuela primaria y de la escuela secundaria que también, o sea, hasta acá, ¿no? Como que ponen límites. Y son esas generaciones también donde, bueno, sujetos de derecho, ¿no? O sea, la Sí, Declaración sí, Universal de los Derechos de la Niñez no es una cosa que está ahí para cuando le enseñás. Neuquén tiene una larga historia, 2302, o sea, todo eso Sí. tiene que poder como armar otras subjetividades. ¿Eso quiere decir que estamos bárbaras? No, no estamos bárbaras, ¿no? Y hace un rato hablábamos de la obra de Seba Fanelo y a mí me parece que él, bueno, porque lo quiero tanto y lo admiro tanto, que me parece que es un genio, una genia, esa formulación, ¿no? La deuda es de los varones, en ese trabajo que le está haciendo en esa obra Socorro Desnuda, una obra que escribe en un momento muy difícil de femicidios en Neuquén, en un momento donde una organización antiderechos casi que secuestra a una niña en Santa Fe, y entonces sobre todo eso, secuestra a una niña que había solicitado una ILE por violación, bueno, todo eso, él arma un texto teatral donde una de las cosas que dice es la deuda es de los varones, y nosotras decimos, es eso. Hay que poder salir a hacer ese planteo fuertemente, no para empujarlos a decir ustedes son una porquería, sino háganse cargo. Incluso los deconstruidos, háganse cargo, digan que les da vergüenza, díganlo públicamente. Y a mí me parece que a la par que digo esto, estoy convenciéndome que tenemos que armar algún tipo de diálogos con cierta generación de varones, que me parece que son los adolescentes varones, para mostrarles que eso hace daño, que esa construcción de la masculinidad hegemónica hace daño. Creo que es una tarea que tenemos por delante, creo que es algo que se nos viene, se nos impone. En parte el resultado de las elecciones me parece que da cuenta de eso que se nos impone. No porque los vayamos a salvar, pero de verdad que algo tenemos que poder hacer porque si no estamos en riesgo. Totalmente. Seguimos en riesgo. Fíjate también lo que me costó y lo que contaba fuera del micrófono, no tengo problema en exteriorizarlo, cuánto tiempo me costó de años de reconocer que tengo trastorno de ansiedad. Claro. Yo sé que hace años atrás lo decía y se me cagaban de la risa todo. Sí, porque a los varones no les pueden pasar esas cosas. ¿Cómo te va a pasar? En los estereotipos. Y a la vez yo creo, digo lo de las edades, porque sí me parece que hay una generación de varones que viene haciendo un proceso de construcción gracias a sus hijas. Sí, Ahí hay algo. Y hay algo también con las madres feministas, ¿no? Hay algo que yo no tuve por la edad que tengo, pero esas madres feministas que están preocupadas por cómo los educan. La otra vez estuve en un taller con docentes y había una chica que decía, yo comparto la maternidad con mi hermana, o sea, mi hermana tiene un hijo y yo soy la tía, pero casi que compartimos muchas cosas, lo cuido. Y yo estoy muy preocupada porque mi sobrino no sea un acosador. Y estoy haciendo cosas para que no lo sea. Esa conciencia tiene que poder tener efectos en las vidas de esos niños, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante pensar ahí cómo, bueno, yo me siento un poco desafiada a pensar eso. No, es re interesante, me estás abriendo un abanico de preguntas para hacer que son horas y horas y horas. Y de ahora charla. nos tenemos que ir porque yo quiero ir a la fiesta de Polcona. Es verdad, es verdad. ¿Dónde toca? En La Ruca. En la Ruca. El gobernador Denis 861 era, ¿no? Sí. Exactamente. 861. Tremendo.
que vuelven de tocar un gran festival que organizó el CELS por los 40 años de la democracia, Sí. donde tocaron bocha de gente, no me acuerdo la grilla, eran 2 días fueron. Sí. Ellos tocaron el domingo, si no me equivoco. Interesante. Buena propuesta. Pero bueno, no tengo muchas cosas para preguntarte, pero sé que en lo Venimos otro día. y sé que en lo Hacemos cotidiano, una segunda porque abre parte. mucho, porque tiene... Aparte ustedes toman gaseosa. No, es amargo obrero, le decimos. Amargo Lo breve. olvidé entrar la soda. Le sacamos para no hacerla. Ya es un chiste interno de amargo obrero y es la bebida del pueblo argentino, siempre decimos, pero bueno. No tengo muchas cosas porque me gusta, con esto de que nos tenemos que hacer cargo, tal vez en mi lugar de trabajo tengo una posición, yo le digo casi de privilegio, de poder militar desde el espacio que yo elegí, que es la comunicación. Tenemos una forma de que tenemos que aprender por una cuestión en forma indirecta por los temas que tratamos. Y me interesa abordar el tema de la deconstrucción, por esto mismo que yo mencionaba recién, esto que estabas mencionando vos, y esta duda que nos planteamos, que yo creo que años atrás yo no me la planteaba, es tengo que escribir a alguien con el que siento, estoy acosando, no estoy acosando, qué tengo que hacer, cómo relacionarme con otras personas, y está buenísimo. Está buenísimo ponerse en cuestionamiento uno mismo. A mí me encanta, hace 10 años no lo puedes hacer ni en pedo, ahora sí. Claro, y hay que ensayar también, ¿no? Hay que animarse a ensayar, me parece a mí, como otros modos. Tampoco ser, bueno, las cosas son así, tampoco ser dogmática, ¿no? Y pensar siempre, bueno, esa otra persona con la que trabajas, con la que estás, ¿qué a esa otra persona le parece que eso está mal, ¿no? Recuerdo una vez una psicóloga cuando estábamos trabajando todos los temas de abuso sexual en los consultorios ginecológicos, hicimos una jornada de formación también, y entonces una chica le pregunta a la psicóloga que hacía mucho tiempo trabajaba estos temas, una compañera a la que invitamos de Buenos Aires, Susana Velázquez, ella, la joven le dice, bueno, pero entonces, ¿qué es acoso en el consultorio? ¿Cuándo me doy cuenta si me está acosando? Y ella le dice, cuando vos sentís, cuando vos lo intuís, ahí es acoso. Cuando vos intuís que eso está mal, que está haciendo algo sobre tu cuerpo o que te está diciendo algo que no corresponde, pero es tu intuición la que te va a llevar a darte cuenta de eso. Y eso también es interesante porque una tiene que aprender que a veces hay herramientas de una que pueden estar mirando una cosa como acoso, pero la otra persona tiene que construirlo. Por supuesto, no estoy diciendo cosas que no es la violación, que es clarísima, Sí. No es el abuso sexual, que es clarísimo, ¿no? Porque hay toda una serie de preguntas, toda una serie de comentarios que se suelen dar a veces en los consultorios médicos que no corresponden. Y que una tiene que hacerle caso a esa intuición. Ella le decía eso, hacerle caso a tu intuición, ¿no? Perfecto. Quiero hacer una última pregunta final porque sé que se están yendo a un compromiso y sabía de antemano. De hecho, daba por hecho de acá se iban a ir allá, no sé por qué. Tu intuición. Intuición. Hacerle caso a tu Hacerle intuición. caso a tu intuición. Una reflexión sobre el contexto en el que estamos nosotros en el país y el próximo fin de semana, donde sin tomar, bueno, nosotros no solemos hablar tanto en este espacio de eso, pero personalmente lo charlamos fuera de micrófono. ¿Cómo la ven desde los feminismos de la colectiva? Algo más o menos se ha desarrollado en esta charla. ¿Qué puede pasar? O sea, para lo que es los feminismos y esta lucha. Bueno, hay que votar a Massa, ¿no? No, creo que, o sea, nosotras lo que venimos viendo en todo este tiempo, porque fueron las elecciones generales, las PASO, y medio como bueno, ¿no? Como livianito. Después las generales, bueno, y ahora nos toca la tercera. Pero bueno, con mucha preocupación, estamos muy, muy preocupadas, intercambiando todos los días. Creo que la semana pasada también, o sea, después de las generales, sentimos sí como que hubo quizás como una cosa más de, ¿no? Como bajó un poco la intensidad con la que veníamos trabajando y con respecto a las elecciones y sí vimos, o sea, desde la semana pasada un poquito más capaz, como que volvimos otra vez como a escuchar de nuevo a Villarruel, escuchar de nuevo a Milei, ¿no? Como que volvieron a aparecer
y fue así como, ¿no? De un sacudón de, bueno, no, o sea, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo, ¿no? Como a quién le están hablando estas personas. Y bueno, un poco fue así, intercambiar, muchas preocupaciones de qué nos va a pasar. Yo creo que ayer, o sea, el otro día cuando escuchaba un poquito el debate entre Rossi y Villarroel, bueno, sí, debate entre comillas, como ese intercambio que tuvieron, me dio mucho miedo, ¿no? Como no había sentido esa sensación corporal antes. O sea, sí, o sea, uno lo ve a Milei, bueno, como, ¿no? Que está súper desquiciado, ¿no? Como... Pero el miedo en realidad lo sentí cuando la escuché ese día y la vi a ella ahí en ese atril, ¿no? Como conversando, discutiendo y hablando de sus ideas. Y ahí nomás como que empezamos un poco más a intercambiar entre nosotras. Es como, bueno, no podemos ahora decir, bueno, no votemos a Milei, no como así una cosa tan general. Bueno, llamemos, o sea, es urgente defender la democracia, defender lo que tenemos, defender la ESI. Entonces es como defenderle el aborto, ¿no? Como, o sea, escuchar al que es diputado por la Libertad Avanza hablando del aborto y de las personas que abortan y de las personas que acompañamos a aborto, y la verdad que es tremendo, ¿no? Como toda la arremetida con los Falcon, con, bueno, todas las cosas. Eso, yo el otro día pensaba, bueno, si están, tenés que ver quién está contento, ¿no? Como si están contentos Villarroel y los militares, bueno, o sea, eso te tiene que sacudir y decir, bueno, ¿a quién voto, no? Como si tenés duda, fíjate quién está contento. ¿A quién votaría Videla sería, no? Entonces creo que eso es como clave. Tal Yo cual. ayer Bravo. tenía, estuve en un taller, en un socorro de aborto con 3 pibas que vinieron y obvio, estamos como con esa, ¿no? Como hablemos con la vecina, hablemos con personas desconocidas, con el playero, bueno, con todo el mundo que podamos. Y había una que decía, a mí me da miedo, dice, hasta acá venía como... Dice, pero Milei ahora me da miedo, así que estuvimos hablando con mi familia, a quién íbamos a votar, bueno, y empezamos a charlar también, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que da miedo, no? Del tipo, porque una tiene que creerle. Había una que no estaba segura de qué iba a hacer y le digo, vos le tenés que creer. Digo, si el chabón dice que vos vas a ser criminal porque vas a abortar, tenés que creerle. Claro. Entonces creo que esa es la apuesta, creer que todo lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Como no es un exagerado. No hay que minimizar eso, porque hay personas que dicen, no, pero no va a ser tanto. Yo digo, es un misógino, es un machista y las mujeres hemos aprendido a creer en las amenazas, ¿no? Les decimos eso a las mujeres, cree en las amenazas que te hace esa persona que tenés al lado o tu ex cuando te dice te voy a romper la cara, te voy a bajar los dientes, te voy a matar, esa expresión que después termina en actos tremendos, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que cambió en este momento, pienso yo, que tengo 20 años, 22 años en el feminismo, a diferencia de Belén, que es mucho más joven, por eso no tiene 22 años en el feminismo, yo por primera vez me estoy comprometiendo desde el feminismo en decir públicamente a quién votar y activando y buscando votos y haciendo campaña. Es la primera vez. Entonces, para mí eso es un síntoma de que nos tuvimos que comprometer de otra manera desde los feminismos, que no estamos en un partido político, aunque la revuelta hace mucho tiempo que es acusada por ciertos sectores de que pertenecemos a un partido y recibimos no sé qué cosas del Estado, que no es así, pero no importa. Pero estamos como conminadas a intervenir. No te podés quedar mirando cómo pasa una película de terror y no decir nada. Eso es la antipolítica, eso es una especie de suicidio político en términos de no, o sea, hay que llegar al 20 de noviembre sabiendo en todo caso que si la Libertad Avanza se hace el Ejecutivo, cosa que no creo que vaya a suceder porque confío en las reservas de los pueblos que viven en Argentina, tenemos que tener la convicción de que hicimos todo lo posible para que eso no fuera, porque si no, todo es peor. Pero además hay que hacer todo lo posible para que eso no suceda, porque estamos en riesgo. Hay que hacer el ejercicio de pensar que estamos en riesgo, y cuando
insisten con que estamos haciendo una campaña del miedo. Es cierto, se está activando el miedo, pero el miedo es un afecto que necesitamos para reaccionar también. Entonces, yo pienso que estamos unidas por el pellejo, como dice Mariana Carvajal, por eso vamos a votar a Unión por la Patria, es unidas por nuestros pellejos y por los pellejos de muchos, porque no nos importan solo nuestras vidas, ¿no? Las vidas importan. Mi hermana le decía a mi madre hace pocos días que tuvimos unos intercambios ahí por un grupo de WhatsApp, a ver si entendés, o sea, medio así se lo decía, no tan así. Porque mi mamá decía que iba a votar a Massa, pero que ni loca le iba a hacer campaña. Entonces mi hermana de Córdoba le decía... ¿Qué provincia? Sí, además. Le decía, mira, yo estoy muy convencida, Massa nos va a cagar, pero Milei nos va a matar. Y vos tenés 3 hijas aborteras. Claro. A ver si te enterás. Tipo, date cuenta el riesgo en el que estamos, que de verdad estamos en riesgo. Porque ya anuncian que van a sacar las Fuerzas Armadas a la calle, anuncia que cualquier conflicto se va a resolver con palos. Y mi temor es, bueno, ¿cómo se enfrenta esto? Porque no es que estamos más mal, y entonces vamos a tener más condiciones objetivas, esos análisis, para enfrentarlos. No es así, porque subjetivamente puede ser un golpe tremendo, como fue el golpe después de las PASO. Después de las PASO quedamos una semana que no podíamos ni hablar del impacto que había sido. Entonces creo que los feminismos que no estamos en un partido político, estamos ocupándonos de pronunciarnos, de hacer cosas. Después de las PASO reaccionamos, hicimos la marcha del 28 de septiembre, fuimos a Bariloche al encuentro plurinacional, ahí hubo una catarata de potencia para insistir que esa era la última semana y que había que seguir mostrando que las mujeres podíamos dar vuelta el voto, que a los misóginos le podíamos poner un dique de contención desde estos movimientos. Entonces creo que esta semana que nos queda es una semana muy clave para seguir conversando el voto a voto, voto a voto, voto a voto. Y si tenés dudas, es preferible, por supuesto, votar a Massa, no porque tengamos todo garantizado. O sea, sabemos el pacto con el Fondo Monetario, acá no hay ninguna ingenuidad, pero sabemos también que Milei es fascista y que es el triunfo del fascismo lo que estamos tratando de evitar. Así que a mí me parece que es muy digno lo que hacemos. Me parece, además, todas las personas que se expresan por este lado sin ser de un partido, me parece que estoy como muy entusiasmada con esos procesos más micropolíticos que se vienen dando, ¿no? Hoy vi lo de los autos, los fierreros que dicen no votamos a Milei porque dice que da igual. Las fan de Sandro. Las Army. No, eso, sí. amé. Qué país hermoso. No, Los clubes de fútbol también. Eso, Los clubes de los fútbol hoy. clubes de fútbol. Bueno, a mí eso me llena de esperanza y eso ahí es donde digo está el reservorio. Son las ¿no? variables que no se tuvieron en cuenta en las generales y ahí está mi optimismo. A mí me parece que eso es muy interesante y que hay que seguir apostando a eso, porque eso es lo que después nos va a permitir estar organizadas el 20 para salir a decir todo lo que hay que salir a decir que nos debe y que nos va a deber desde el 11 de diciembre Massa siendo presidente, ¿no? O sea, el 11 de diciembre ya tenemos que tener la lista larga de cosas, anunciarle que el 8 de marzo vamos a ir a paro, porque de esa lista larga no nos va a dar todo lo que vamos a pedir. O sea, digo, bueno, seguir empujándolo, ¿no? Pero sí, eso, y que, o sea, el 11 de diciembre no es lo mismo, como pienso a veces que es como un poco elegir con quién te vas a pelear un poco también, ¿no? Como, porque no es lo mismo salir a la calle con Milei, con terror, con miedo, ¿no? Como, bueno, con todo, también todos los que estuvieron desaparecidos y desaparecidas que están con mucho temor también con toda esta arremetida, ¿no? De la ultraderecha y que algunos están pudiendo decir, pero otros están como, ¿no? Como más temerosos. Creo que no es lo mismo salir a la calle en ese contexto, como en lo que vos decías antes, ¿no? Como si al otro día te van a golpear la puerta los militares o no, te la van a derribar,
a salir a la calle y sabes que por lo menos eso no va a suceder, ¿no? Como digo, hay algunas garantías de que hay cosas que no van a pasar si está Massa. Entonces me parece que hay que eso un poquito como un poco por ahí, ¿no? Como elegir contra quién en todo caso, ¿no? O con quién querés pelearte el 11 de diciembre, ¿no? Como a quién va a ser ahí tu enemigo en todo caso en el gobierno. Y por eso, por todo lo que está en juego, el voto en blanco no sirve. No jodamos, no sirve a esos que dicen, pero protejámonos políticamente. No sirve. El voto nulo menos. Y no ir a votar e irse de viaje, porque hace 3 meses que pagué la cabaña. Bueno, te irás después. Perderás, porque si pudiste pagar la cabaña, quizás Pasaje te queda para el resto otro fin. todavía. Pero no es opción tampoco para quienes, manifiestan como conciencia de lo mal que podemos estar, ¿no? Me parece que eso es muy importante insistir, que es un día clave, el 19 de noviembre, para ir a votar, cuidar el documento, que no se te pierda, guardalo. Bueno, muchas gracias. Seguramente renovaremos el contacto. Quedan Impresionante. muchas cosas para charlar. Bueno, Belén, Ruth, Muy muchas bien, gracias. muchas Bueno, gracias, gracias a ustedes. queridos. Lo hace Muchas por gracias. abrir por lo menos esto último me llenó de el optimismo. Si no, el 11 me estaré peleando mi ansiedad nomás. Hay que arreglar la baldosa. Tal cual. Bueno, ahí volvemos con más chivos expiatorios.